Preguntas correctas e incorrectas en psicología y psicoterapia. Muy buenas tardes, colegas. Te saluda Carla Cabrera. Y como cada martes te saluda tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar con respecto de algunas preguntas que en realidad, bueno, pues no nos hacen mucho sentido y creo que tampoco le hacen mucho sentido a los usuarios y es por eso que quisimos hacerlas completamente evidentes el día de hoy. Muy bien, una pregunta que no tiene ningún sentido en las consultas de psicología y psicoterapia, sobre todo en terapia individual, es ¿qué podrías hacer para resolver tu problema? Entonces, aquí la terapeuta le pregunta a la usuaria, ¿qué podrías hacer para tener más autoestima? ¿Qué podrías hacer para quererte a ti misma? Entonces, realmente no tiene ningún sentido porque la respuesta habitual va a ser un no sé. ¿O qué podrías hacer para mejorar la relación con tus hijos? El qué podrías y el qué haría es una de mis preguntas nada favoritas. Más odiadas de todas. Sí, creo que las odio a las dos porque realmente no llevan a ningún proceso reflexivo. Es una pregunta lógica porque si las personas supieran qué hacer, pues no irían con un terapeuta a que le ayudemos. Ya lo habrían hecho, ¿no? Claro, ya lo habrían hecho antes de venir con nosotros porque no quieren estar viviendo esos acontecimientos que son dolorosos. Entonces, yo no tolero esas dos preguntas, el qué podrías o el qué harías. A veces creo que como que nos ganan los nervios en la terapia y Se te salen, se ¿no? sale, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos verdaderamente a pensar el impacto de este tipo de preguntas, es nulo. Es como cuando nosotros empezamos nuestras carreras, creo que era una de nuestras preguntas favoritas y luego decíamos, híjole, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué no funcionan? Pues porque son preguntas cuya respuesta realmente pues es lógica. El usuario que va a decir, no, pues no sé. Es como si nosotros les preguntáramos a nuestros alumnos, ¿qué vas a hacer para convertirte en un mejor terapeuta familiar? ¿O qué vas a hacer para convertirte en un mejor terapeuta? Pues yo creo que los alumnos, si nos contestaran de manera sensata, nos dirían, pues no sabemos, para eso los contratamos a ustedes. Y creo que es exactamente la misma sensación que dejan bueno, que con la que se quedan los usuarios cuando les hacemos ese tipo de preguntas de ¿qué harías para resolver tu problema? ¿Qué harías para tener mejor autoestima? ¿Cómo le harías para, no sé, ¿no? resolver la situación por la que estás atravesando? No tiene ningún sentido. Así que pues hay que evitarlas, colega. Y además es mucho mejor cambiarlas por alguna pregunta que sea realmente interventiva y que provoque una reflexión en el usuario. Por ejemplo, de la terapia breve centrada en soluciones, podríamos preguntarle a esta misma usuaria, ¿cómo nos daríamos cuenta de que ya te quieres más? Esa pregunta, si genera un proceso reflexivo, está científicamente validada, está científicamente probada que tiene un valor para las personas en vez del que harías. Entonces, te la cambiamos. Tiene una intención, ¿no? Por ejemplo, también podríamos preguntarle ¿qué cosas van a estar sucediendo en tu vida ahora que ya te quieras más? Son preguntas de avance rápido, como decía Carla, de la terapia breve centrada en soluciones. Háblame de un momento en tu vida en que te hayas querido más. Entonces las hacemos viajar un poco en el tiempo, generando este proceso reflexivo que está necesitando para desenmarañar su problema. Realmente hacia el futuro. Ok, muy bien. Otra de las preguntas que no tiene ningún sentido en las consultas de psicología y psicoterapia es la de ¿qué estás dispuesto a hacer para quererte más? La respuesta que vamos a obtener es lo que sea, pero pues dígame cómo. Entonces, preferimos cambiarla por otra pregunta de constructiva de la terapia narrativa, por ejemplo. ¿Cómo llegó a ser tan importante para ti el quererte más en este momento de tu vida? Eso hace otra vez que echemos a andar la herramienta más importante que es nuestra mente y junto con el usuario generemos otra vez un proceso reflexivo. Y entonces, por ejemplo, vas a generar caritas en los usuarios así como de, ¿no? O sea, como que son preguntas realmente Impactantes. y que ponen a pensar a los usuarios en un futuro más alentador, menos doloroso, con más posibilidades, en lugar de quedarte atrapado, por ejemplo, con este tipo de preguntas que no tienen ningún sentido, como la de ¿qué estás dispuesto a hacer? Pues el usuario te va a decir lo que sea. Las personas están dispuestas a hacer lo que sea con tal de no vivir en el problema, pero no saben cómo. Así que podemos usar preguntas que vienen desde la terapia narrativa. Un día por ahí en una práctica clínica a la que nos invitaron en alguna universidad, uno de los chicos le hizo un tipo de pregunta como estas, ¿no? A una usuaria una persona que estaba entrenándose como terapeuta y entonces le dice, ¿qué estás dispuesta a hacer
para resolver tu problema, ¿no? Resolver tu problema pues, es un comodín. Y la usuaria lo que le dijo fue, pues, así como hasta molesta, le dijo, pues, venir con ustedes a que me ayude. Entonces, esa pregunta también sáquenla de su repertorio de las preguntas porque realmente pues, no tienen ningún impacto. Son como preguntas de relleno. Ujú. Las preguntas cerradas en las consultas de psicología y psicoterapia tampoco tienen mucho sentido si no se utilizan de una manera adecuada. Por ejemplo, ¿has intentado antes quererte a ti misma? Pues la respuesta lógica sería sí, he intentado quererme antes a mí misma. ¿Le has dicho a tu mamá cómo te sientes? ¿Le has dicho a tu hijo cómo te sientes? La respuesta lógica, pues también es sí. Pero, ¿y luego qué hacemos con esa respuesta de sí o no? ¿Ah? O como O, dices tú, o la pregunta del la loro. pregunta famosa esta del loro, ¿no? De un loro se gradúa de psicólogo por pues, aprender a preguntar, ¿y eso cómo te hace sentir? Bueno, pues tampoco es una pregunta que tenga mucho sentido, ¿no? Realmente las preguntas cerradas para nosotros que tienen respuesta de sí o no en terapia individual, por ejemplo, no les vemos ninguna utilidad. Por el contrario, por ejemplo, en la terapia familiar, ahí sí tienen utilidad porque nos sirven para confrontar las relaciones. Si aquí un niño, por ejemplo, está diciendo, yo lo que necesito de mi papá es que se acerque más y que me demuestre su cariño, yo aquí le puedo preguntar al papá, ¿tú quieres a tu hijo? Sí, ¿Sí lo quieres? sí, sí lo Pues quiero. demuéstraselo con lo que te acabo Wow. de pedir. Entonces, rematamos las preguntas cerradas con una técnica de escenificación del maestro Salvador Minuchin en terapia familiar y ahí sí sirve. Ay, sí, también son muy útiles las preguntas cerradas cuando queremos hacer diagnóstico clínico. Por ejemplo, decirle a este usuario, ¿has tenido deseos de morir? Y él va a decir sí o no. Y él va a decir no, ya, descartamos, ¿no? Pero si te dice que sí, entonces ya sabes que tienes que continuar con este tipo de preguntas. ¿Consume sustancias legales o ilegales? No. Padrísimo. Fíjese cómo para el diagnóstico clínico son preguntas altamente impactantes porque nos otorgan información para ir a ahondar más sobre algún problema clínico, algún trastorno o desechamos la información y podemos continuar haciendo la psicoterapia. Es decir, cuando en el diagnóstico clínico los usuarios te responden ante alguna situación de riesgo que sí, eso quiere decir, terapeuta, ve por este camino, ¿no? O sea, ve por este camino, continúa preguntando sobre el diagnóstico clínico. Si este usuario dice, sí, sí he tenido deseos de morir, entonces aquí a lo mejor la siguiente pregunta sería, ¿desde cuándo? ¿No? ¿Qué tan intensos son estos deseos? ¿Lo has pensado o lo has intentado o lo has planeado o lo has ejecutado? Entonces, ¿Sí o no? Sí, sí sí, o sí, no, sí sí, o no. sí. Entonces ya es bastante sencillo utilizar las preguntas cerradas en el diagnóstico clínico y en la terapia familiar. En la terapia individual, pensamos que no, realmente no tienen mucho sentido. Así que hay que evitarlas en algunas modalidades de tratamiento y en otro tipo de modalidades, pues hay que utilizarlas adecuadamente para obtener la información necesaria. En general, las preguntas más acertadas son aquellas que van a tener una intención. ¿Ah? Es decir, sabemos qué queremos lograr con la pregunta que realizamos y generan procesos reflexivos. Con estas dos condiciones podemos tener la certeza de que nuestra pregunta es técnicamente correcta. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con ustedes rápido, que es un ejercicio que hacemos mucho con nuestros alumnos. Piensen en un problema. Cualquier problema que tengan, no tiene que ser el problema más grande del mundo. Piensen en alguna situación que les esté causando conflicto ahorita. Uno, dos, tres, ¿listo? Venga. Ahora, por ejemplo, yo voy a hacer una de estas preguntas de ¿y eso cómo les hace sentir? Ok, supongamos que van a decir No, pues triste o triste, ajá, preocupado. preocupado, ¿no? Y luego, ¿qué voy a hacer con esa información? O les puedo hacer esta pregunta de ¿qué están dispuestos a hacer para resolver ese tipo de situación, de situación Lo problemática? que sea, pararme de pestañas. Y luego, ¿qué hacemos con esa información? No tiene mucho sentido. Como hace rato decía Carla, por ejemplo, las preguntas que más efecto tienen son aquellas que tienen una intención, por ejemplo, o sea, en el caso de la terapia centrada en soluciones, llevar al usuario a un futuro más alentador, por ejemplo, a obtener cuáles son sus recursos, sus posibilidades. En el caso del diagnóstico clínico, a descartar o corroborar algún trastorno que esté atravesando en el organismo del individuo. O generar procesos reflexivos, por ejemplo. Miren, aquí les vamos a hacer una pregunta súper sencillita. En lugar de las preguntas, por ejemplo, del loro, de esa, cómo te hace sentir, yo les puedo preguntar ahorita,
¿Cómo nos daríamos cuenta de que esta situación por la que ustedes están atravesando está comenzando a resolverse? Entonces, como de, y generamos procesos reflexivos. Así que recuerda, colega, escúchate en la sesión. Si tus preguntas tienen estas dos condiciones, tienen una intención y generan procesos reflexivos en tus usuarios, vas por el camino de la excelencia. Muy bien, los invitamos al 80 Diplomado en Terapia Familiar, que es un evento 100% en línea que va a comenzar este próximo sábado 22 de junio, este próximo sábado, con horario de asistencia de 2 sábados al mes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El tiempo se nos pasa rapidísimo. Este curso va a incluir herramientas terapéuticas, obviamente de 5 modelos terapéuticos de la terapia sistémica, va a incluir herramientas diagnósticas para precisamente el diagnóstico clínico de las situaciones de riesgo. Va a incluir herramientas legales, por ejemplo, para cómo tener en orden su consultorio, el manejo del expediente clínico, las hojas de referencia, todo ese tipo de herramientas legales. Un apartado de práctica clínica con usuarios, familias y pacientes individuales en vivo para que ustedes puedan demostrar que realmente que realmente el conocimiento del curso es un conocimiento que vale la pena y que sobre todo que ofrece resultados. El objetivo principal es que ustedes al terminar el curso puedan atender cualquier caso de terapia familiar o cualquier caso de terapia individual en sus consultorios. Y cuando decimos cualquier caso, realmente lo pretendemos que así sea, cualquier caso. Muy bien, colegas, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Si ustedes están interesados en el curso, déjenos un comentario, mándenos un mensajito y que pasen muy buena tarde.